Siempre me había considerado una persona feliz. Como mi padre me quería demasiado, pasó la edad habitual para casarme. Por lo tanto, me casó con un gran duque, solo de nombre. Aún así, seguí siendo feliz. Nuestro amor no fue apasionado, sino tranquilo y constante, sobre todo porque pude conocer a mi hija Catherine, quien me alegraba la vida cada vez que podía. Esos realmente fueron los días más felices de mi vida, hasta que Catherine perdió la vista debido a una hierba venenosa que la cegó. No podía ver a mi hija en ese estado, así que en ese momento le pregunté a mi mejor amiga Alicia si realmente no había nada que se pudiera hacer. Esta, luego de agachar la mirada, me respondió que utilizando el poder sagrado había una forma, la cual consistía en transferir la vista de alguien usando el poder sagrado. En cambio, la persona que transfirió la vista quedaría ciega de por vida. Diana, sin titubear, le pidió a su esposo Calipso que preparara un carruaje para partir hacia el palacio imperial, ya que ama más a Catherine que a su propia vista. Luego de que Diana perdiera la vista, al principio le costaba bastante acostumbrarse, pero gracias a su mejor amiga Alicia, quien era su médico, poco a poco las cosas empezaban a mejorar, hasta que escuchó aquellas palabras. Al parecer, su esposo Calipso y Alicia eran amantes, por lo que le pidió a este que aclarara las cosas, ya que lo que escuchó no podía ser cierto. Sin embargo, lo que escuchó a continuación fue la risa de ambos, quienes se burlaban de ella por ser tan tonta. Diana no podía aceptarlo, así que llamaba a su esposo una y otra vez para que le dijera que todo era una simple broma, pero Calipso simplemente le pidió a los guardias que sacaran a la gran duquesa de su vista. Luego de eso, fue encerrada en una habitación en la cual había pasado tanto tiempo que ya ni siquiera sabía cuántos días había pasado en ese lugar. Aún así, no estaba del todo triste, ya que alguien le entregaba trozos de pan seco diariamente, por lo que pensó que era Catherine quien la estaba ayudando. Pero esto la hacía sentirse terrible, ya que, si esto era cierto, su hija de seguro debía estar pasándola terrible mientras ella se encuentra encerrada, sin poder hacer nada cuando se supone que debe protegerla. Pero en ese momento, alguien ingresa al lugar preguntando si todavía no está muerta. Diana rápidamente reacciona ante esta voz, ya que definitivamente es la voz de su hija Catherine. Pero justo en ese momento, Alicia ingresa al lugar y Catherine, llamándola madre, le pregunta por qué todavía no está muerta. Esta le menciona a Diana que, a estas alturas, había jurado que había muerto de hambre. Sin embargo, Diana pierde el control y se lanza a confrontar a Alicia, pero, debido a su ceguera, termina cayendo al suelo. Alicia le menciona que es una completa tonta, ya que Catherine no es su hija. Diana se dice a sí misma que eso es imposible, pero Catherine menciona que todo lo que tuvo que hacer era fingir ser ciega para que ella fuera tan tonta como para darle sus ojos. Diana dice que eso no puede ser verdad, pero Alicia le reafirma que Catherine no es su hija. Luego de estas palabras, un hombre ingresa al lugar con un saco, el cual tira al lado de Diana, mientras que Alicia le cuenta que es quien se atrevió a desafiar sus órdenes como la nueva maestra y le trajo comida. Parece que, incluso después de vivir toda su vida como una criada, supo que ella era su verdadera hija, que fue cambiada al nacer. Luego se marcha del lugar, mencionando que, como mínimo, le concederá la misericordia de morir al lado de su verdadera hija. Luego de estas palabras, los guardias de Alicia esparcen un polvo venenoso por todo el lugar, pero Catherine no le presta atención a esto, y mientras llora, se disculpa con su hija por no poder protegerla. Pero, incluso siendo una madre tan patética, al final murió protegiéndola. Después de un tiempo, vemos que el polvo venenoso está haciendo efecto, y Diana, que se encuentra cansada de llorar, está en su último aliento. Pero, mientras abraza a su hija, piensa que, si existe algo como una próxima vida, le promete que la reconocerá al instante. Luego de esas palabras, Diana se despierta confundida por lo que acaba de pasar, pero al ver rayos de luz en su habitación, se pregunta qué demonios está pasando. En eso, una criada abre las ventanas, y Diana la interrumpe para luego preguntarle qué día es hoy. La criada le responde que es el primero del año imperial 22. Diana piensa que eso es justo después de que perdió la vista, pero no sabe lo que está pasando, ya que se supone que fue asesinada por Alicia. Sin embargo, al parecer, ha regresado a su vida pasada con su vista intacta. Si ese es el caso, entonces tal vez ahora pueda salvar a su hija. Luego le pide a la criada que la lleve a los aposentos de las criadas. Esto deja confundida a la chica, la cual recuerda que Alicia le había pedido que vigilara de cerca a Diana. Puede que sea ciega, pero eso no significa que renuncie a su título de duquesa, y le responde a Diana que le ayudará a caminar, mientras se pregunta qué estará tramando. Un rato después, vemos a todas las criadas reunidas. Diana se disculpa por haberlas llamado a todas cuando están ocupadas. En eso, piensa que antes de morir escuchó como Alicia dijo que su hija creció como sirvienta en la finca del gran duque. Esas manos ásperas y callosas que le entregaban el pan seco tenían unos 15 años, la misma edad que Catherine. Es una pequeña pista, pero empezará por aquí. Luego les cuenta a las criadas que la razón por la que ha llamado a todas hoy es para pedirles su ayuda para seguir adelante, ya que, como saben, ha perdido la vista. En ese mismo momento,
momento, las criadas del lugar comienzan a susurrar mientras se ríen de Diana, ya que les parece una simple broma que de verdad una duquesa esté ciega. Sin embargo, Diana, quien sí puede ver, se percata de que todas las criadas que tiene enfrente son desconocidas. Y, ahora que lo piensa, todas las criadas fueron reemplazadas antes de que perdiera la vista. En aquel entonces, Calipso le contó que reemplazó todas las criadas de la casa porque necesitaba manos de confianza que le ayudaran con su condición. Sorprendida por esta gran noticia, fue a llorar a los brazos de Alicia, quien le pidió que no se preocupara, ya que ella se encargará de presentarles trabajadores de confianza. En aquel entonces realmente creyó todo lo que estaban haciendo por ella, pero de principio a fin todo era parte de un plan calculado, por lo que, en esta vida, no dejará que la manejen de nuevo. En el presente, le pide a su criada asistente que continúen, ya que no hay más nada que discutir. Esta decide acompañarla mientras piensa que, al parecer, se preocupó por nada y no hay necesidad de informarle de esto a Alicia. Un rato después, mientras Diana regresaba a su habitación, se encuentra con Catherine. Al subir las escaleras, Catherine se queda observándola un momento para luego pasar sus manos por el frente y comprobar si de verdad está ciega. Al ver que no reacciona, le hace una seña a la criada y luego pisa el vestido de Diana con sus pies, haciendo que ésta caiga al suelo mientras Catherine se retira del lugar y se ríe por lo sucedido. La criada le pregunta a Diana si se encuentra bien, pero esta no le responde y piensa que ella realmente amaba a Catherine más que a nadie, un marido infiel en el que confiaba, una amiga de la infancia que resultó ser su amante y una hija falsa que reemplazaron al nacer. Todo esto es una completa locura, pero necesita adaptarse tan rápido como pueda, ya que podrían intentar matarla de nuevo en cualquier momento, pero en una situación como esta, no sabe cómo encontrar a su hija. En eso, alguien toca la puerta, por lo que Diana le pide que pase. Las personas que ingresan a la habitación son Catherine y Calipso. Este le pregunta a Diana cómo se siente. Diana le responde que, aparte de no ver, se encuentra bien. Calipso, mientras se besa con Alicia, le menciona que es bueno escuchar, que se encuentra bien, debe ser difícil adaptarse, pero si necesita algo, solo debe pedírselo. Diana piensa que son unos sucios hipócritas, pero luego se calma y le pregunta a Calipso si le importaría retirarse, ya que se siente un poco cansada. Este se marcha del lugar, y luego de eso, Diana rápidamente se dirige al balcón de su habitación. Allí, mientras llora, menciona que nunca los perdonará. Luego regresa a su habitación y comienza a escribir una carta mientras les pide que observen cómo los destruye. Diana Peresce, que nació en el rico marquesado de Peresce, se pasó la vida repartiendo amor, a menudo era voluntaria en orfanatos y dirigía actos benéficos. Afirmaba que lo que más le importaba no era el dinero ni la fama, sino la gente. Todo el mundo la quería y era considerada como la santa de la casa Peresce, bendecida por los cielos. Su reputación se extendió incluso a la Torre Mágica, una sociedad meritocrática donde el estatus no tenía peso. En el presente, vemos a un hombre ser interrumpido por su asistente, el cual le comenta que llegó una carta. Rory le pregunta de quién es, y el chico le cuenta que es del marqués Peresce, quien dice que está buscando un maestro. Rory le pregunta a qué se refiere. El chico le cuenta que quiere que su hija aprenda magia y luego le pregunta si ha oído hablar de ella, ya que es conocida como la santa de la casa Peresce, y le sugiere que envíen un mago intermedio. Rory le dice que no es necesario, ya que irá él personalmente. Esto deja sin palabras al chico, quien lanza un fuerte grito que se escucha por toda la Torre Mágica. Al mismo tiempo, pasamos con Diana, quien se encuentra en su habitación preguntándose a quién enviará su padre. Como todas sus cartas estaban siendo monitoreadas, tuvo que disfrazarla para que sonara como un saludo normal. La magia y la alquimia que había aprendido desde niña le vinieron muy bien, pero tuvo que renunciar a ellas por culpa de su matrimonio. Aún así, si quiere pensar a futuro, tendrá que empezar por lo básico, si quiere aprender magia. Luego llama a su asistente personal y le pide que le diga a Alicia y a Catherine que vengan a tomar el té con ella ahora mismo. Esto toma por sorpresa a la criada, la cual se pregunta si de verdad Diana es la misma persona de ayer. Esta le pregunta a la chica por qué no se mueve o es que se atreve a desafiar las órdenes de la gran duquesa. La chica rápidamente se marcha para cumplir con su mandato y, ya un rato después, vemos a Diana reunida con Alicia. Diana le cuenta que, desafortunadamente, ya no puede ver. Alicia le dice que, aún así, por cómo se ve, parece que se está acostumbrando. Diana le agradece, aunque piensa que Alicia, del vizcondado de Blair, es su mejor amiga de la infancia. Cuando se enteró que iba a venir a esta finca como su médico exclusivo, ambas se pusieron muy contentas, aunque al parecer tontamente fue engañada. En eso, Catherine aparece en el lugar, lo que causa que Diana salte de alegría, pero debido a esto termina tirando el té caliente a Alicia. Esto toma por sorpresa a todos los presentes y Catherine le grita a Diana que la doctora está herida. Diana rápidamente se disculpa, mencionando que todavía no se acostumbra a no poder ver, mientras que Alicia, impotente, solo le queda maldecirla en su mente. Luego le pide que no se preocupe, ya que, mientras tanto, irá a cambiar su vestido. En eso, Diana le dice a Catherine
Catherine que le gustaría pedirle que le ayude con su rutina matutina. A partir de ahora, le gustaría que le leyera todas las mañanas con su voz de canario. Es normal que quiera ayudarla, ya que después de todo, incluso le dio sus ojos. Catherine se maldice, ya que esto le parece una completa molestia, pero luego dice que si hay algo en lo que pueda ayudar a su madre, entonces lo hará. Diana sonríe mientras le dice que entonces se verán mañana. Tiempo después, vemos a Alicia recostada en los brazos de Calypso mientras le cuenta a este que todavía le duele la pierna por culpa de esa mujer. Este le pide que lo deje ver qué tan grave es la herida, pero Alicia, un poco avergonzada, le pregunta qué haría si esa mujer aparece. Calypso le pide que no se preocupe, ya que Diana no vendrá aquí. Sin embargo, al mismo tiempo, esta aparece en el lugar, y Calypso, bastante sorprendido, le pregunta qué la trae por aquí, mientras piensa que Diana no es de las que vienen a su despacho, ya que siempre actuó como que no quería molestarlo, pero tal vez haya notado algo. Diana se sienta al lado de ambos mientras le cuenta a Calypso que las criadas la ignoran e incluso susurran a su espalda llamándola la gran duquesa ciega. No puede soportarlo más y es por eso que va a despedirlas a todas. Esto toma por sorpresa a todos, especialmente a Alicia, la cual pagó una gran suma de dinero para sobornar a esas criadas. Luego, bastante molesta, se marcha del lugar, ya que no puede soportar estar en la misma habitación que Diana. Esta le pide a Calypso que, por favor, vuelva a llamar a las criadas que trajo cuando se casó. Este le pregunta si no había dicho que las echó porque necesitaba a alguien de confianza. Diana le pregunta si en serio dijo eso, pero de todos modos se pondrá en contacto con la hacienda del marqués. Calypso se queda en silencio y, mientras observa a Diana, piensa que no puede encariñarse con esta mujer. Eligió a la hija Peresche porque su poder es solo superado por el emperador. Afortunadamente, la poca inteligencia de Diana resultó ser muy útil y desde el momento en el que se casaron, el apoyo masivo comenzó a fluir de la finca del marqués. Gracias a eso, evitaron la bancarrota en el Gran Ducado e incluso a la nueva empresa de negocios le irá bien. Sin embargo, eso no era lo que quería. Cuando se reunía con el marqués una y otra vez lo rechazaba, ya que lo que en verdad quería eran las influencias de los Peresche. La intervención de los viejos activos no puede dejar que algo así llegue a los ojos del marqués. Luego le pregunta a Diana si bastaría con que busque a Sane y a Milán. Diana le da un fuerte abrazo mientras le agradece, pero rápidamente cambia su expresión mientras piensa que esto es solo el principio. Ya en la noche, vemos a esta leyendo un poco. Luego de terminar, piensa que nadie ha venido a verla en todo este tiempo, por lo que supone que no les importa que muera de hambre. Aún así, no importa, ya que va a despedirlas a todas mañana. Luego se acerca a mirar un poco desde el balcón, pero en ese momento un fuerte viento la hace retroceder, lo que causa que se resbale. Pero afortunadamente, Rory la atrapa mientras menciona que es una gran sorpresa que su primera discípula sea una dama tan hermosa. Diana, confundida, le pregunta quién es. Rory le cuenta que su padre lo envió y es un candidato para el próximo maestro de la Torre de los Magos. Diana le dice que entonces él es quien va a ser su maestro. Luego piensa que era de esperar que su padre enviara un candidato para el próximo maestro de los magos como su maestro. En eso, Rory le pasa el velo mientras le pregunta por qué lo lleva puesto. Diana le cuenta que perdió la vista por una herida y Rory, sorprendido, menciona que es extraño. Diana, confundida, se pregunta si acaso los magos no pueden ser engañados, pero Rory sonríe mencionando que solo estaba bromeando. Diana piensa que es una persona muy inusual, aún así, le alegra que no la atraparan. Rory le coloca el velo en los ojos y luego le pide a Diana que lo llame. Casualmente, esta le responde que está bien. Rory le pregunta qué le parece si empiezan las lecciones una vez a la semana al mediodía. Diana le dice que, como no puede ver, no puede caminar muy bien, así que no debe molestarse en enviar gente a recibirla. Este le menciona que lo harán como a ella le resulte más cómodo. Diana le dice que, al parecer, los rumores de que los magos no se paran en ceremonia eran ciertos. Rory le pregunta si no le gusta eso, pero Diana, mientras sonríe, le responde que no, ya que más bien lo encuentra relajante y agradable. Sin embargo, en ese momento comienza a toser, mientras que se nos presenta a una persona llorando y mencionando que empezará todo desde el principio. Diana, confundida, se pregunta qué demonio fue esa voz. Luego de un tiempo, vemos a la sirvienta Sane y Milán llorando, luego de enterarse de todo lo que le han hecho Calypso y Alicia a Diana. Esta les dice a las criadas que sabe que es difícil, pero todo lo que les ha dicho es cierto. Las chicas le preguntan qué planea hacer ahora. Diana, seriamente, les responde que va a vengarse de esas bestias sin sentimientos, sin importar lo que cueste. En eso, Milán se arrodilla y le dice que sabe que debió ser difícil llevar toda esa carga sola. Han dedicado toda su vida a servirle y están dispuestas a ayudarla en lo que sea. Diana les agradece a ambas y luego les dice que entonces tiene un favor que pedirles. Ya al día siguiente, vemos a un grupo de sirvientas que han sido recién contratadas por nuestra protagonista, y rápidamente les entrega bolsas repletas de joyas como pago. Todas las chicas, sorprendidas, mencionan que todo ese dinero
dinero por lo menos equivale a 3 años de salario. Diana les cuenta que, como la señora de la residencia del Gran Duque, les promete que, a partir de hoy, recompensará a todos los que han empezado a trabajar. Además, promete respetarlas y apreciarlas más que a nadie, al igual que las joyas dentro de esta bolsa. Sin embargo, eso solo si no sobrepasan sus límites. Deben recordar que es su única señora, la cual no pueden traicionar. Todas las doncellas responden que están de acuerdo, lo que causa que Diana sonría. Un rato después, mientras ésta se encontraba dando un paseo, las sirvientas que recientemente había despedido se acercan a esta preguntándole por qué las abandona cuando no han hecho nada malo. Pero una de las sirvientas recién contratadas aparta a la chica, pidiéndole que retroceda. Luego le pregunta cómo se atreve a ponerle la mano encima a la señora. En eso, regresamos a la noche anterior. El favor que Diana quería pedirle a Milán y a Sane era que encontraran nuevas empleadas, ya que todas las actuales iban a ser despedidas, y también quería que encontraran a un caballero. La chica de pelo azul le dice que, si ese es el caso, tal vez puedan solicitar uno de la finca del marqués. Diana le respondió que debía ser alguien que no esté oficialmente registrado como caballero, ya que planea disfrazarla como doncella y encomendarle una tarea importante. En el presente, Diana le reprocha a las criadas que es increíble que no se den cuenta de lo que han hecho. Luego, piensa que la traicionaron por un puñado de monedas y se pusieron del lado de Alicia, así que no las perdonará y se asegurará de que nunca vuelvan a pisar este lugar. En eso, vemos que, a lo lejos, Alicia se encuentra observando lo sucedido, ya que fue quien envió a las criadas para que le rogaran a Diana por una segunda oportunidad. Luego se marcha, mencionando que tiene la sensación de que las cosas se pondrán cada vez más complicadas. Un rato después, una de las criadas le pregunta a Diana por qué perdonó a la doncella Julia. Diana le responde que ella podría saber todo sobre el plan de Alicia, así que la vigilarán de cerca. Luego le pregunta a Milán qué hay sobre la tarea que le encomendó. Milán le responde que todavía no hay noticias sobre su hija biológica. Siguiendo sus órdenes, buscó a una chica de 15 años de complexión delgada y manos áspera como la corteza de un árbol, pero no había ninguna chica así en la finca. Pero por si acaso, están buscando dentro del Gran Ducado. Diana le responde que comprende y le pide que siga esforzándose como lo está haciendo. Luego se pregunta dónde demonios Alicia escondió a su hija. En eso, le pide a Sane que llame a Catherine. Pasando a la habitación de esta, la vemos bastante furiosa al enterarse de que Diana quiere que le lea un libro. La chica le pregunta por qué debe hacerlo si acaba de ir esta mañana, pero Sane se marcha, mencionando que como ya su turno terminó, se retira. Catherine, mientras arde de rabia, piensa que si no puede ver, debería vivir tranquilamente como un ratón, pero una vez que su madre se convierta en la gran duquesa, alguien como ella no será nada. Luego se dirige hacia la estantería de libros y le pide que salga. En eso, vemos como un pasaje secreto comienza a abrirse lentamente, y una chica llamando a Catherine, señorita, le pregunta si la llamó. Esta la toma por el cabello y luego la tira al piso, pidiéndole que limpie el desastre y se asegure de que esté impecable para cuando regrese. Luego se dirige a la habitación de Diana, mencionando que vino como se le ordenó. Diana le responde que llega tarde. Catherine se disculpa, pero lo olvidó completamente, mientras piensa que si actúa un poco linda, seguramente la dejará ir pronto y le pregunta si puede perdonarla, ya que se quedó dormida mientras leía. Diana le responde que la puntualidad es una virtud básica de una dama. Catherine le responde que lo sabe, mientras se pregunta qué le está pasando últimamente. Diana le pide que a partir de ahora se asegure de ser puntual. Luego le pasa los libros que quiere que le lea. Ahora, la chica, sorprendida, le pregunta por qué hay tantos. Diana le dice que, ya que no puede leer sola, le gustaría que la ayude un poco. Además, le gusta escuchar su voz. Luego de un rato, Catherine le dice a Diana que le duele la garganta y le gustaría parar, ya que ha pasado una hora. Esta piensa que a Catherine siempre le ha faltado paciencia. Cuando la amaba, no le importaba señalarlo. Luego le dice que ahora tiene 15 años y cree que la ha criado con demasiada delicadeza. Se supone que mañana tendría una cita con el joven Lord Sawyer, pero la cancelará como castigo. Catherine, bastante alterada, le pregunta qué quiere decir con eso y Diana le pregunta cómo podría presentarle a una dama como ella al joven señor, cuando ni siquiera puede mantener una promesa a su familia. Catherine, bastante impotente, piensa que ha estado esperando por mucho tiempo este día solo para pasar tiempo a solas con él. Su madre y su padre no tienen una conexión con la casa Iver, por lo que esta es una oportunidad que no puede desaprovechar, pero Diana la llama y le dice que, si la escucha bien, organizará otro encuentro con el joven Lord. Catherine, emocionada, le pregunta si habla en serio. Diana le dice que, por supuesto, ya que, después de todo, es su querida hija. Catherine, con ojos brillosos, le dice que no volverá a llegar tarde y le seguirá leyendo. Diana le responde que está bien, mientras piensa que al parecer es fácil domarla, ya que está cegada por el deseo. Al día siguiente, vemos a Belinda decirle a Diana que, como hoy comienzan las lecciones de magia, estará de guardia en la entrada del jardín por si la necesita. Diana, luego
luego de darle un paseo por el jardín, piensa que este lugar debe ser lo suficientemente bueno para la lección de hoy. Al mirar el reloj, piensa que ya es casi la hora de la clase. Anteriormente, Rory le había dicho que, sin importar lo que pase, llegaría justo a tiempo. En aquel entonces, apareció repentinamente, pero esta vez definitivamente no la sorprenderá. Sin embargo, un segundo después de decir estas palabras, es sorprendida por Rory, quien aparece enfrente de esta y la saluda. Diana le responde al saludo y este con una cálida sonrisa, le dice que entonces empezarán con la lección de hoy. Luego le pregunta si le gustaría empezar con magia de ataque, magia de defensa o tal vez magia vinculante. Diana piensa que ni siquiera recuerda cuándo fue la última vez que usó magia, por lo que le dice a Rory que le gustaría empezar por lo básico. Este le dice que está bien y luego le pide que copie sus movimientos paso a paso. Lo primero es liberar maná de esta forma. Luego le cuenta que cada mago tiene su propio atributo. En total hay 6 elementos y solo puedes usar magia que coincida con tu atributo. Como puede ver, su atributo es el fuego y le gustaría saber cuál es el de ella para empezar. Diana le responde que el suyo es hielo y Rory le dice que en ese caso debe intentarlo. Pero momento después, vemos a esta un poco avergonzada, ya que por más que lo intenta, no funciona. Rory la toma de la mano y le pide que primero relaje sus manos y se concentre en extraer su maná. Luego solo debe liberarlo tan pronto como sienta el poder en las puntas de sus dedos. Diana se concentra un poco y comienza a acumular su maná en su mano. Sin embargo, vemos que Calypso se está acercando al lugar y justo en ese momento, Diana logra liberar un pequeño hechizo de hielo, lo cual emociona bastante a ambos. No obstante, Calypso aparece en el lugar y, llamando esposa a Diana, le pregunta quién es la persona que está a su lado. Esta le responde que es su profesor de magia, Rory. Como perdió la vista, ya no puede leer libros, así que pensó en intentar aprender magia. Calypso se queda en silencio, mientras mira de forma despectiva a Rory. Diana, ante la situación, piensa que es ridículo que siquiera intente sentir celos cuando él es quien tiene una aventura con la mejor amiga de su mujer. Luego se acerca a Rory y le cuenta que este es su marido, Calypso. Ambos se saludan, pero Calypso no parece estar contento con lo sucedido. Aunque Catherine aparece en el lugar preguntando qué están haciendo allí, Diana le pide que venga y salude a su profesor de magia. Pero Rory, luego de llamar princesa a Catherine, menciona que es extraño que no se parezca en nada a su madre. Pero Calypso le grita que eso es un comentario muy escandaloso. Rory le pregunta por qué, si lo que dijo es verdad. Además, eso significa que se parece a él. Calypso le dice que no le importa que tan mago sea. Sin embargo, Rory le pide que se detenga y luego, delante de Calypso, aparece un pájaro de fuego. Calypso le grita preguntándole qué está haciendo ahora y Rory le menciona que el estatus o la dignidad de la nobleza no tiene nada que ver con la Torre de los Magos. Diana, mientras se queda mirando a Rory, recuerda que la Torre de los Magos es un lugar donde la admisión requiere el reconocimiento del talento mágico. Es una sociedad estrictamente meritocrática que trasciende el estatus social. Y para alguien como Rory, una figura de autoridad en la Torre de los Magos, no es de extrañar que Calypso parezca risible. Este bastante molesto se marcha del lugar mencionando que tiene muchas cosas que hacer. Diana sonríe, ya que al parecer le tiene miedo a la magia, y luego se acerca a Catherine y le pide que espere un momento. Esta le pregunta por qué. Diana le dice a Rory que tiene un favor que pedirle, y es que de ahora en adelante quiere que también le enseñe magia a su hija, Catherine. Esto sorprende bastante a Catherine, y Diana le dice que la magia es algo que se puede heredar dentro de las familias. En la sociedad humana, el talento mágico se concede al azar, puede aparecer en plebeyos sin importar sus orígenes o puede manifestarse en esclavos y realeza por igual. Pero una cosa es cierta, si los padres tienen talento mágico, ese poder se transmite. De seguro, Catherine, en estos momentos, debe sentirse incómoda, ya que debe tener miedo de que se sepa que no es su hija. Catherine le dice a Diana que no tiene ningún interés en la magia, y Diana le menciona que no se trata de ir a la Torre de los Magos o de convertirse en un mago real, es para su futuro. Ella es la única hija del Gran Duque de Ernst, y cuando algún día herede el título de Gran Duque de su padre, ser mago será una gran ventaja. Luego le susurra preguntándole si no ha olvidado la promesa de presentarle a Lord Sawyer. Catherine, emocionada, le dice que aprenderá magia, mientras piensa que quizás ella también pueda tener algo de poder mágico. Rory las interrumpe y le dice a Diana que si es lo que quiere, entonces está bien. Diana con una leve sonrisa, le agradece mientras le dice que a partir de la próxima semana tomará lecciones con su hija, Catherine. Este le dice que él quería lecciones privadas, pero al parecer no hay nada que se pueda hacer al respecto. Luego de eso, desaparece del lugar, mientras que Diana, sorprendida, piensa que es un profesor muy travieso. Ya en la tarde, mientras se encontraba de regreso, Diana termina encontrándose con Alicia y, emocionada, le cuenta que viene del jardín porque acaba de contratar a un maestro para aprender magia y algo realmente divertido sucedió. Alicia le pregunta qué pasó. Diana, avergonzada, menciona que no se dio cuenta de que Calypso se pondría
tan celoso. Esto no parece gustarle a Alicia, quien le pregunta qué quiere decir. Diana le cuenta que cuando le presentó al profesor, su voz estaba llena de ira. Alicia le responde que de seguro debió haber entendido mal. Diana le cuenta que incluso hubo una discusión con el profesor, pero que de todos modos se retira. En eso, Alicia, bastante molesta, se pregunta qué tontería está diciendo, ya que Calipso es su hombre y no hay forma de que esté celoso de alguien como ella. Pero vemos que Diana sonríe mientras piensa que solo debe esperar, ya que le quitará todo lo que tiene. Luego de eso, Alicia se dirige hacia la habitación de Catherine. Allí, confundida, le pregunta a esta por qué su voz suena así. Catherine le cuenta que Diana le hizo leer un libro y ahora tiene que hacerlo todos los días. Alicia le pregunta por qué y Catherine, bastante molesta, menciona que esa mujer canceló su reunión con Lord Sawyer e incluso la regañó. Y desde que perdió la vista parece haberse vuelto más sensible, pero hay algo más importante y es que a partir de ahora aprenderá magia junto a Diana. Alicia, bastante impactada, le pregunta qué acaba de decir y luego la toma por los brazos mientras le pregunta si realmente dijo que quería aprender magia. Catherine le responde que sí, mientras le pregunta si ella no podría tener maná. Alicia le revela que no tiene ningún poder mágico y Catherine le pregunta si no puede hacer algo, ya que es una doctora muy brillante. Esta le responde que aún así engañar a los examinadores mágicos es imposible y si intenta fingir con trucos a medias, solo conseguirá levantar sospechas. Catherine, bastante alterada, le pregunta qué deberían hacer. Ya es demasiado tarde para dejarlo. Alicia, luego de mirar hacia la estantería de libros, menciona que no es que no haya manera. Momentos después, vemos a la chica de antes preguntarle a Catherine y a Alicia por qué la han convocado. Catherine, llamándola a Aisel, le dice que si la convocan, solo debe venir y quedarse en silencio, y mientras mira con desprecio a Aisel, regresamos 5 años en el pasado. Un día, encontró a su padre en los brazos de Alicia. No podía entender lo que estaba pasando, ya que esa mujer es amiga íntima de su madre, por lo que rápidamente le gritó que le contaría a su madre. Sin embargo, en ese momento, Alicia le reveló que ella es su madre, y al mirar a Calipso, este le hizo saber que era cierto, por lo que, impotente, solo pudo gritar que eso era una completa locura. Alicia se acercó y le preguntó qué pasaría si Diana supiera que no es su verdadera hija. Lo único que Catherine puede imaginar en esa situación es a su madre Diana despreciarla y tratarla como una escoria podrida. Luego le dice a Alicia que si eso es cierto, entonces ¿dónde está la hija biológica de Diana? Alicia le responde que esa niña está creciendo entre huérfanos de la manera más sucia posible y cuanto más bajo crezca, más preciosa y especial tiene que llegar a ser si quiere ser la verdadera joven dama. En el presente, Aisel les dice que es una simple plebeya, por lo que es imposible que alguien como ella pueda usar magia. Alicia le dice que traerá un mago de bajo nivel, así que solo debe intentarlo. Además, necesita asistir a su joven dama. Aisel le pregunta si lo que quiere decir es que finja ser Catherine, pero esta la golpea, preguntándole por qué está hablando tanto hoy. Luego sigue golpeándola mientras le pide que conozca su lugar. Aunque Alicia la detiene y le dice que un paso en falso y aprender magia será la menor de sus preocupaciones, a partir de mañana le asignará un maestro, así que debe asegurarse de que nada salga mal. Al día siguiente, vemos a Diana en el balcón. Esta piensa que el clima es hermoso y parece perfecto para practicar un poco de entrenamiento mágico. Luego comienza a concentrar su maná y al mismo tiempo vemos que Aisel se encuentra haciendo lo mismo. Alicia le pregunta al mago que contrató qué le pareció. Este le responde que hay potencial, pero su poder no se manifiesta correctamente, lo cual es extraño, ya que incluso con una baja reserva de maná, debería ser capaz de liberar al menos un hechizo menor con rasgos elementales, por lo que parece que tiene una cuesta bastante empinada que subir. Ante esto, Alicia deja salir una pequeña sonrisa mientras piensa que al final la hija de Diana es completamente inútil. Luego le dice al mago que no necesita magia llamativa, ya que mientras logre liberarla para la próxima semana, estará bien, así que cuenta con él. Por parte de Diana, esta, mientras practica, se pregunta qué planea hacer Catherine, ya que ella tiene cero talento para la magia y sigue siendo terca. Aunque puede que esto sea algo divertido, y mientras recuerda a su hija, se pregunta si ella también podrá heredar algo de ella. Pero es de vuelta a la realidad por Milán, quien le dice que ha traído el almuerzo. Diana, luego de que le prepararan la mesa, le agradece, pero mientras observa la comida, piensa que no tiene nada de apetito. En eso voltea hacia la ventana, ya que sintió haber escuchado la voz de alguien, y al acercarse a la ventana es sorprendida por Rory, quien le pide que por favor abra la puerta, ya que ha venido para la clase complementaria. La última vez le pareció demasiado corta y había muchas distracciones. Diana le agradece por ser tan considerado y luego le pregunta si de casualidad habrá almorzado. Ya en la mesa, Diana le pide que se sienta cómodo, ya que hay muchas cosas de las que siente curiosidad cuando se trata de él. Rory, un poco avergonzado, acepta la propuesta para comer, y mientras lo hacía, Diana piensa que es muy tranquilo y pensaba que los magos también comían con ganas, pero
sus modales en la mesa son impecables, sin nada que objetar. Es como si estuviera cenando en un banquete real. Luego le pregunta si de verdad está comiendo, ya que no puede oír ningún sonido. Este le cuenta que es porque fue entrenado muy estrictamente, además, creció en un orfanato. Diana le pregunta si habla en serio, y este le responde que sí, pero que encontró a sus padres más tarde. Diana, un poco nerviosa, piensa que no debió preguntar eso, pero luego cambia de tema, diciendo que debió ser un reencuentro maravilloso. Rory le responde que está de acuerdo y además no cree que su tiempo en el orfanato fuera tan malo gracias a alguien. Diana piensa que para alguien que dice eso, su cara se ve demasiado triste. Unos días después, vemos a Catherine dirigirse hacia el jardín para asistir a su clase de magia. Todos se saludan y Rory pregunta quién es la señora que está al lado de la princesa. Alicia, bastante molesta, le dice que es grosero de su parte llamarla señora, pero luego se calma y menciona que es la médico personal del gran duque. Escuchó que la señorita estaba aprendiendo magia, así que vino a observar. Luego le pregunta a Diana si está bien que esté aquí. Esta le responde que por supuesto, ya que es su preciada amiga, así que puede hacer lo que quiera, mientras piensa que ahora verán lo que tiene preparado. Rory menciona que la lección de Catherine comenzará con una prueba de nivel. En eso, esta voltea hacia la mansión y se queda mirando fijamente a Aisel, quien se encuentra observando todo a lo lejos. Anteriormente, habían practicado de forma que Catherine fingiría lanzar un hechizo, y en ese momento Aisel tenía que utilizar su poder de hielo para simular que Catherine había lanzado el hechizo. Luego, se acercó y le reprochó a Aisel que debía asegurarse de hacerlo bien. En el presente, Aisel piensa que debe hacer esto. Rory le pregunta a Catherine si puede sentir el maná fluyendo por su cuerpo. Esta, de forma arrogante, menciona que, por supuesto. Rory le dice que, en ese caso, intente atraer ese maná a la palma de su dedo y supone que su elemento debe ser hielo, al igual que su madre. Catherine, mientras le responde que comprende, piensa que puede hacerlo, ya que esa niña humilde lanzará magia en su lugar. Luego, extiende su mano. Sin embargo, con el paso del tiempo, el hechizo no sale, lo que preocupa tanto a la madre como a la hija. Diana, integrándose a su papel de ciega, pregunta qué es lo que está pasando y cuáles son los resultados. Rory le responde que Catherine ha fallado la prueba, aunque son interrumpidos por Alicia, quien le pide a Diana que, por favor, le conceda otra oportunidad, ya que Catherine falló debido a los nervios extremos. Pero Rory menciona que, sin importar cuántas veces lo intente, el resultado será el mismo, ya que la joven dama no tiene nada de maná. Diana dice que eso no puede ser cierto, ya que se supone que el poder mágico se manifiesta fácilmente a una edad temprana y se hereda dentro de las familias, lo cual lo hace aún más extraño ya que Catherine es su hija. Rory menciona que también le resulta extraño, ya que es la primera vez que ve un caso como este. Por parte de Catherine, esta, impotente, se pregunta cómo esa maldita niña se atrevió a humillarla así, aunque Diana la devuelve a la realidad, mencionando que no se puede evitar y supone que tomará lecciones de magia por su cuenta. Catherine le responde que algo debe estarle pasando, ya que definitivamente puede usar magia. Sin embargo, Diana, con un tono serio, le menciona que, si es una dama, también debería saber cuándo admitir lo que no puede hacer. Aún así, Catherine sale corriendo del lugar, mencionando que los odia a todos. Diana, con una leve sonrisa, piensa que no debería angustiarse demasiado, pues a partir de ahora las cosas solo empeorarán. Y mientras se dirigía hacia su habitación, bastante molesta, piensa que Aisel arruinó todo y no solo eso, sino que ahora también tiene que caerle bien a Diana para conocer al joven Nord. Y llena de rabia, grita que matará a Aisel, pero al llegar a su habitación se da cuenta de que ésta se encuentra llena de hielo. De regreso al jardín, Alicia le comenta a Diana que, al parecer, Catherine se encuentra bastante decepcionada. Esta se queda en silencio mientras piensa que la que está decepcionada es ella, ya que no esperaba mucho e incluso vino sin estar preparada. Luego, le responde a Alicia que eso es un poco decepcionante, pero habría sido maravilloso si se pareciera a ella. Rory menciona que tiene razón y, luego, señalando a Alicia, dice que para él se parece más a esa señora. Diana le cuenta que Alicia tiene la misma edad que ella y Catherine debió pegarse tanto que acabó pareciéndose a Alicia. Esta se traga su orgullo y se aleja del lugar, mencionando que irá a ver a la señorita. Diana, con una sonrisa cálida, le agradece, ya que es la única que verdaderamente se preocupa por ella y por Catherine. Luego, le pide que por favor ayude a su hija. Rory le pregunta si eso significa que pueden comenzar con la lección los dos solos. Diana le responde que sí, y regresamos al cuarto de Catherine, quien, al ver llegar a su madre, le cuenta que Aisel escapó. Alicia, sorprendida por lo que acaba de escuchar, se pregunta cómo eso es posible. Al parecer, rompió la puerta que la mantenía encerrada y escapó. Además, se da cuenta de que no era una inútil, ya que estuvo escondiendo todo su poder todo este tiempo. Un rato después, vemos a nuestra protagonista utilizar su magia y, un poco triste, piensa que desearía tan solo poder volver a verla. En eso, sus criadas se acercan al lugar, bastante agitadas. Por ello, Diana le pregunta si ocurre algo. Saya
muchacha le cuenta que la doncella principal, Julia, hace un momento se fue en secreto. Diana menciona que eso es extraño, ya que no le ordenó que hiciera nada. Luego, piensa que Julia actualmente es la única mano derecha de Alicia y muy probablemente se haya movido bajo sus órdenes. Después, dice que por fin ha llegado el momento y que ha pasado un tiempo desde que tomó un té con Julia. Un rato después, vemos a nuestra protagonista sentada en su habitación. En eso, Julia aparece preguntándole si la han llamado. Diana le pide que tome asiento y que tome un poco de té con ella, ya que hay algo que quiere decirle. Pero, luego de que Julia acepta el té, lo lanza al suelo y comienza a toser, mencionando que tenía un sabor bastante raro. Sin embargo, Diana, con una voz fría y serena, le pregunta ¿en dónde está su hija? Julia le pregunta qué quiere decir y Diana le responde que ella lo sabe todo. Julia sigue tosiendo y Diana le dice que eso no le servirá de nada. Lo que ahora sostiene en su mano es la poción de la verdad, por lo que, sin importar lo que le pregunte, le dirá lo que quiere saber. Ella es la única que puede hacerla en esta mansión, ya que la alquimia está hecha con su propio poder mágico. Ahora que su curiosidad ha sido satisfecha, quiere saber en dónde está su hija. Julia le responde que ella escapó, algo que sorprende bastante a Diana. Anteriormente, Julia se encontraba entre las criadas de nuestra protagonista. En eso, Alicia se acercó y le contó que la chica que tenía atrapada usó magia para escapar, por lo que, sin importar lo que cueste, quería que la trajera de vuelta. Luego de que le entregara una bolsa con dinero, se puso en marcha para buscarla. Aunque la chica trabajaba como criada en la habitación de la señorita Catherine, ella la hizo sufrir toda su vida, y al parecer no pudo soportarlo más y terminó escapando. Diana, al escucharla, cae arrodillada al suelo y Julia le cuenta que su hija tiene cabello platino y ojos verdes, igual que ella. Diana le pregunta cómo pudo ignorarla si lo sabía todo. Julia, mientras ríe, le menciona que eso es porque ella es una duquesa falsa que ni siquiera puede ver. Por otra parte, vemos que Aisel se encuentra escapando. Sin embargo, termina cayendo al suelo, ya que su cuerpo no tiene suficiente fuerza para seguir corriendo. Aunque al voltear hacia atrás, se encuentra con una persona encapuchada. De regreso en la mansión, Julia le grita a nuestra protagonista que todo esto le parece divertido y la razón por la que ama a Lady Alicia es porque es muy malvada y viciosa. Diana se voltea hacia Belinda y le pide que mate a esa mujer por ella. Esto deja sin palabras a Belinda, pero Diana, entre lágrimas, le pide que por favor quite a ese demonio de su vista. Luego, la lluvia sigue cayendo mientras que las criadas, asistente de nuestra protagonista, se encuentran limpiando la sangre de Julia. Y Diana, mientras observa la lluvia, piensa que es la primera vez que ha matado a alguien. Luego, al recordar el cuerpo sin vida de Julia, comienza a temblar, aunque vuelve en sí misma, diciéndose que no puede ser tan débil, al menos no en esta mansión. Después, le pide a Milán que llame a Caterina al salón y que le diga que hay algo importante que quiere decirle. Por parte de Aisel, esta, sin pensarlo, ataca a la persona encapuchada, pero esta utiliza magia para defenderse. Mientras tanto, Aisel cae por el agotamiento y se pregunta si la persona que tiene enfrente es alguien enviado por la mansión para que la lleven de regreso. En eso comienza a desmayarse, pensando que, aunque luchó tanto por escapar, al final será llevada de regreso. Luego, pasamos a un lugar a la lejanía, que parece ser un orfanato. Allí, alguien toca la puerta, y cuando la abren, la señora le pregunta a la persona qué hace por aquí tan tarde. La persona, que resulta ser el encapuchado, responde que vino a dejar a esta niña. La señora, impactada por el estado en que se encuentra Aisel, le pide al encapuchado que la siga, ya que hay que darle atención lo más pronto posible. De regreso con nuestra protagonista, esta está en la habitación de Catherine para ver si es cierto que su hija trabajaba como criada allí. Luego, de ver un punto mágico en la estantería de la biblioteca, se acerca y termina encontrando una habitación secreta, confirmando así que su hija creció allí en secreto. Al ver un pan podrido en la mesa, se pregunta si podría ser el pan que su hija le daba en sus últimos momentos de vida. Luego, cae al suelo y, mientras llora, piensa que, a pesar de que su hija tuvo una vida horrible, decidió llevarle ese pan podrido que le daban para comer, pero se detiene al notar un libro tirado en el suelo. Por otra parte, vemos que Catherine se encuentra esperando a Diana. Esta aparece en el lugar preguntándole si la hizo esperar. Luego toma asiento y le menciona que está pensando en asignarle un nuevo profesor de magia. Esto toma por sorpresa a Catherine y Diana le menciona que es su hija, así que es extraño que no tenga poderes mágicos. Además, cree que Rory se equivocó. Catherine le cuenta que solo quiere darse prisa y casarse con el joven maestro Sawyer. Además, quiere debutar como dama con más glamour que nadie. Diana le pide que la mire, ya que lamenta profundamente no haber aprendido magia a esta edad y realmente espera que no termine igual que ella. Aunque rápidamente cambia su expresión y piensa que solo quiere que sufra el doble del dolor que su verdadera hija. Catherine, con pesar, acepta su decisión y luego se retira del lugar, mientras mira de mala manera a Diana. Un rato después, la vemos sosteniendo el cuaderno que encontró en la habitación de su hija, pero luego de ver el contenido, atónita, se pregunta si
su verdadera hija sabía que la gran duquesa que vivía en esta casa en realidad era su madre. Luego piensa que ni siquiera pudo reconocer a su verdadera hija, pero amaba a la hija falsa como si fuera suya. Puede que su verdadera hija esté desilusionada y haya escapado de una madre tonta como ella, aunque vuelve en sí misma y le pide que, por favor, solo espere un poco más hasta que la encuentre. Al día siguiente, vemos a Alicia bastante preocupada, ya que, por más que preguntó por Julia, nadie le ha dicho en dónde se encuentra y ya han pasado varios días, por lo que puede que le haya pasado algo. En eso, Diana se acerca saludándola y Alicia rápidamente saluda a la gran duquesa. Diana le pregunta si ocurre algo, ya que ha oído que últimamente se encuentra un poco pálida. Alicia le responde que no es nada y luego le pregunta a dónde se dirige. Diana, mostrándole su poder, le cuenta que hoy tiene clase de magia. Sin embargo, luego de estas palabras, ataca a Alicia, quien cae al suelo, y Diana, asombrada, pregunta qué ha pasado. Sane le cuenta que una ráfaga de magia salió mal y dañó el vestido de Alicia. Diana, bastante preocupada, le pregunta si se encuentra bien, ya que supone que aún es una principiante. Alicia, con voz temblorosa, le responde que está bien y luego se retira, mientras Diana se queda observándola, ya que reconoce la dirección a la que se dirige Alicia. Luego le pide a Sane que otra criada sirva el té en la oficina de Calipso. Pasando a la oficina de este, Alicia lo interrumpe para luego colocar trozos de su vestido en el escritorio y bastante molesta, le pregunta a Calipso si se da cuenta cuántas veces ha pasado lo mismo. Calipso le pregunta qué está sucediendo, pero afuera de la oficina vemos que Diana se encuentra esperando. En eso, una criada se acerca y Diana le dice que se lo deja a ella. La chica ingresa a la habitación, luego sirve el té en la mesa, pero antes de salir, vemos que deja la puerta abierta lo suficiente para que Diana pueda escuchar la conversación. Alicia le pregunta a Calipso cuánto tiempo falta para que la haga la esposa oficial. Este le pide que solo espere un poco, ya que Diana todavía está viva. Alicia explota, preguntándole si está diciendo que espere hasta que esa mujer se haga anciana y muera de edad. Calipso, luego de pensarlo un momento, le explica que tienen que esperar a que el marqués se los entregue. Necesita dinero y sabe que se casó con Diana por dinero. Quiere que aguante hasta que Catherine tenga su debut de debutante, ya que el marqués prometió darle la mina de diamantes una vez que Catherine termine su baile. Afuera de la habitación, Diana piensa que ahora lo comprende todo. El día que la mataron fue el mismo día que Catherine debutó. Al final, la única razón por la que la mantuvieron con vida fue por la mina de diamantes de su padre, un padre que ni siquiera se dio cuenta de que su propia hija y su verdadera nieta estaban muriendo. Probablemente, entregó la mina mientras celebraba el debut en la sociedad de una falsa nieta. Bastante molesta, piensa que, desde luego, son la peor basura. Luego sale corriendo del lugar, hasta llegar al jardín. Allí, piensa que no puede creer que toda su familia haya llegado al punto de matarla, solo por dinero. Pero, luego de terminar de llorar, se da cuenta de que ya es hora de su lección de magia. Al mismo tiempo, en otra parte del jardín, Rory se encuentra en el lugar y, confundido, se pregunta por qué Diana no ha llegado si ya es la hora de la clase. En eso, Diana aparece disculpándose por hacerlo esperar, pero Rory se acerca y, preocupado, le pregunta si ha ocurrido algo. Diana le responde que, por supuesto, mientras piensa que pensó que lo había ocultado bien, en eso Rory la toma de la mano y le pide que lo mire. Diana le responde que, aún así, no es como si pudiera ver, pero Rory, de manera seria, le responde que puede verlo. Esto deja confundida a Diana y, un rato después, vemos a ambos llegar a su habitación y Diana le pregunta a Rory cómo demonios lo sabía. Este, de manera coqueta, le menciona que es muy feroz, pero Diana evade la insinuación y le pregunta cómo sabe que puede ver y por qué fingió no saberlo cuando lo sabía todo. Rory le responde que es porque es su tipo. Diana le pregunta si lo que está diciendo es que fingió ser engañado solo porque le gustaba. Rory le menciona que es alguien contratado por su padre, así que cree que eso es razón suficiente para ayudarla. Pero, si quiere saber su verdadera razón, es que simplemente creyó en ella, porque no cualquiera puede ganarse la reputación de llamarse la Santa Peresche. Diana agacha la cabeza y piensa que, si es Rory, tal vez pueda escuchar su situación. Luego se acerca y le pregunta si puede ayudarla. Un rato después, Diana se dirige a encontrarse con Calipso, ya que este la ha llamado y le cuenta que la razón por la que lo hizo es porque ha llegado una invitación para ella, de parte del duque Iver. Diana piensa que esta es una familia noble centrada en las reuniones sociales de la capital. Allí se celebra una fiesta especial de té y siempre llega una invitación en esta época del año. Desde el punto de vista de Calipso, necesita cerrar el matrimonio con Catherine, así que no puede ignorar la invitación del duque Iver. Calipso la saca de sus pensamientos y le menciona que está preocupado por su estado, pero Diana no se traga el cuento, ya que, en su anterior vida, fingió estar preocupado, y envió a Alicia en su lugar. Pero esto solo era una excusa para evitar que entablara conversación con damas nobles de alto rango. Calipso le menciona que la ama y teme que, al ir a la reunión, le suceda algo a su salud o que los chismes de esas nobles damas hieran su tierno corazón. Diana
Diana le responde que comprende, pero que si no va, Catherine estará destrozada, ya que a ella le gusta el joven Lord Sawyer. Luego de la reunión de Diana con Calypso, este le propuso enviar a Alicia en su lugar, y Diana aceptó, ya que es su mejor amiga y confía en ella. Unos días después, vemos un carruaje listo para partir, mientras Alicia se dirige hacia él, pensando que Diana es tan tonta que no solo la envió en su lugar, sino que incluso le mandó hacer un hermoso vestido. En eso, Catherine se acerca, y llamando a la doctora, menciona que por fin va a ver al joven señor. Mientras conversan, Diana se acerca, mencionando que ha pasado mucho tiempo desde la otra fiesta. Calypso le dice que es una pena que no pueda ir, y Diana le responde que no se puede evitar, porque no puede ir a una fiesta en el estado en el que se encuentran sus ojos. Calypso dice que tiene razón, es imposible, a menos que suceda un milagro. Y, al mismo tiempo, vemos que Alicia y Catherine sonríen al escucharlo, pero al oír un ruido a lo lejos, todos voltean hacia esa dirección. Y un sacerdote, mientras corre de las criadas, llama a Diana, diciendo que ha encontrado su visión perdida flotando en el aire. Diana, sorprendida, pregunta cómo es eso posible. Pero Alicia se pone en medio del sacerdote, diciendo que Diana renunció a su visión a cambio de usar el poder divino, por lo que de seguro es un fraude, ya que ahora dice que su visión está flotando por ahí en el aire. El sacerdote, mientras enseña un collar, menciona que no es un fraude y solo desea devolverle la vista a la gran duquesa. Belinda toma el collar en sus manos y le dice a Diana que jura por su vida que ese collar pertenece al emblema sagrado del sacerdote. Esto aterra a Alicia, y Diana le pregunta cómo puede estar sucediendo esto, ya que claramente le pasó sus ojos a su hija. El sacerdote le responde que no es nada menos que un milagro, y estaba meditando cuando sintió un poder a la deriva en el aire. Reunió ese poder aquí, y si pone su mano en este cristal, su visión será restaurada. Catherine le grita a Diana que eso no tiene ningún sentido, y Alicia dice que tiene razón, no saben lo que puede pasar e incluso puede que sea magia negra. Pero Diana, de manera seria, le menciona que no entiende qué es sentir que el mundo entero está envuelto en oscuridad y solo intenta agarrar cualquier paja que pueda, incluso si solo es una tonta esperanza. Alicia le responde que dijo eso porque está preocupada, y Diana, con una cálida sonrisa, le pide que no se preocupe, ya que puede sentir claramente poder divino emanando de ese orbe. Luego, le pide a Belinda que la asista y ésta le ayuda a colocar su mano en el cristal. Después de esto, una intensa luz ilumina todo el lugar, y del orbe de cristal comienza a salir lo que parece ser poder divino. Luego de que todo termina, todos quedan a la expectativa, y Diana se voltea para luego entre lágrimas decir que puede ver claramente. Esto no le alegra a algunos, mientras que otros gritan de felicidad, mencionando que es un milagro y hasta los cielos sean conmovidos por la bondad de la gran duquesa. Alicia y Calypso se miran sin comprender lo que acaba de pasar, pero luego ambos felicitan a Diana. Esta rápidamente se lanza a abrazar a Catherine, mencionando que no puede creer que pueda verla de nuevo. Y mientras todos los sirvientes celebran el conmovedor encuentro, vemos que el sacerdote se marcha sigilosamente del lugar hasta llegar a una esquina y termina transformándose en Rory, quien menciona que fue muy divertida la idea de crear un milagro. Anteriormente, Diana le había comentado que había una razón por la que tuvo que fingir ser ciega todo este tiempo, pero ahora ya no lo necesita, ha descubierto todos sus motivos, por lo que lo único que resta es encontrar a su hija, pero es demasiado limitante buscarla estando ciega, así que debe fabricar un milagro, uno tan perfecto que podría engañar incluso al médico más estimado del imperio, reconocido por el palacio. Luego le dice a Rory que decidió abrir sus ojos y si la ayuda, podrán engañar a todos. Rory menciona que es demasiado blando de corazón y, por su propio bien, como podría decir que no cuando lo mira así. Esto alegra bastante a Diana, y luego procede a explicarle el plan. En el presente, Catherine empuja a Diana, preguntándole qué pasa si algo sale mal con la vista que le dio. Diana le responde que entiende su miedo, pero no debe preocuparse, ya que no es como si estuviera enferma o herida cuando recibió su vista. Luego menciona que, aunque es extraño, parece ser que esto es lo que llaman milagro. Aunque, al notar la inquietud de Catherine, le pregunta si se encuentra bien, ya que no tiene buen aspecto. Esta voltea la mirada y le responde que cree que se ha enfermado de algo. Diana, sorprendida, le pregunta a Alicia si cree que podría quedarse ahora y cuidar a Catherine. Alicia le responde que ya han preparado todo, pero Diana le pregunta cómo pueden llevar con ellos a alguien que está sudando así. Por lo tanto, lo mejor es que ambas se tomen el día libre y tampoco es muy cortés enviarlas a ambas en lugar de la gran duquesa. Así que ella misma asistirá a la fiesta del té y luego se marcha con Belinda para que la ayude a prepararse de nuevo. Calypso, bastante molesto, se marcha del lugar, ya que preparó todo para ellas, pero aún así no lograron hacer uso de ello. Por parte de Catherine, esta cae arrodillada al suelo mientras menciona el nombre del joven maestro. Un rato después, vemos a Diana, lista y radiante como siempre, preparada para marcharse a la fiesta. En eso, Catherine se acerca y llamando a la madre, le pide que por favor la lleve consigo, ya que realmente se siente mejor. Luego se muerde los labios y
piensa que, mientras pueda tener a Lord Sawyer, no importa quién sea su madre, hará lo que quiera e incluso fingirá ser su verdadera hija, con tal de que la lleve consigo. Diana le pide que la acompañe, ya que en un día como este, le alegraría tenerla a su lado. Catherine, entre lágrimas, le agradece y luego ambas se agarran, tomadas de las manos. Pero, en el proceso, Diana piensa que, al igual que Alicia, la hará probar la desesperación que oscila entre el cielo y el infierno. Luego de eso, el carruaje se dirige hacia su destino y, en el camino, Diana, con una leve sonrisa, piensa que hacía mucho tiempo que no salía sin la venda en los ojos. Y nos cuenta que normalmente se tardan 3 días para llegar a la capital en un carruaje, pero si usan el túnel de Maná desde la torre, solo le llevará 1 hora. En eso, Catherine le dice que está feliz de que las cosas hayan salido bien. Se sentía culpable porque estaba enferma por su culpa, pero ahora está aliviada de que esté mejor. Diana le dice que, en ese caso, debería seguirle leyendo a partir de ahora. Esto toma por sorpresa a Catherine y Diana le dice que, ya que quiere aliviar su corazón, oír su voz de canario la hace sentir bien, ya que es como si soñara. Catherine, alegremente, le responde que, por supuesto, esto porque no es difícil en lo absoluto. En eso, afuera, en la calle, los niños se encuentran jugando, pero mientras lo hacían, terminan chocando con una chica de pelo rubio, quien resulta ser Aisel. Por otra parte, Diana y Catherine terminan llegando a la capital y, al ver la gran mansión que le espera, se emociona bastante. Dentro, las demás damas se sorprenden al ver a Diana en el lugar, ya que habían oído que tuvo un desafortunado incidente. Diana les responde que, por suerte, fue bendecida por un milagro, pero es interrumpida por la duquesa de Iver, quien le dice a Diana que es una alegría verla en su casa, pero que, para ser honesta, estaba un poco decepcionada. Esto porque escuchó que iba a enviar a su médico en su lugar. Normalmente, no tendría problema, pero es que ella es alguien de la línea del vizconde Blair. Diana le dice que lamenta eso, pero vino corriendo en cuanto se recuperó. Luego, le pide a Catherine que se presente. Ella lo hace y, al verla, Serena dice que es una chica muy guapa y le pide que se una a los demás niños que se encuentran disfrutando de un refrigerio en el interior. Catherine, emocionada, le responde que le encantaría, pero Diana dice que mejor no, ya que Catherine está enferma y sería mejor que se quede con ella para que no contagie a los otros niños. Sin embargo, Catherine, exaltada, intenta preguntarle qué pasa, pero luego se tapa la boca al recordar que no puede gritar delante de la duquesa. Diana, mientras tanto, la observa y sonríe, ya que ella se lo buscó al mentirle, por lo que ahora debe sufrir las consecuencias. Serena dice que, al parecer, no se puede evitar y supone que tendrán que esperar hasta la próxima vez para presentarle a los niños. Luego, todas las grandes damas se sientan en la mesa y pasan la tarde felizmente poniéndose al día con los mejores chismes del año. Después de esto, mientras regresaban al Gran Ducado, Diana le pregunta a Catherine si se divirtió. Ella le responde que sí, aunque, por dentro, piensa que todo eso fue una mierda. Si no fuera porque la duquesa Serena va a ser su futura suegra, habría puesto todo ese maldito lugar patas arriba. Luego, pasan el portal y, al ver el atardecer, Diana se pregunta si el cielo siempre fue así de bonito. Sin embargo, mientras siguen su camino, su expresión cambia por completo al ver a una niña de cabello amarillo plateado correr por las calles, por lo que rápidamente le pide al conductor que se detenga. Al bajarse del carro, le dice al conductor que siga adelante y no se detenga hasta llevar a Catherine de vuelta a la mansión y que regrese aquí inmediatamente. Y tan pronto como el carruaje se marcha, Diana se pone en marcha a seguir a la niña, que entró por el callejón. Luego, de caminar un rato, se detiene sorprendida, pensando que nunca habría imaginado que en esta parte de la ciudad hay un orfanato, y que si ella hubiera sido quien huyó aquí, sería exactamente a donde iría. Eso la llena de esperanza. En eso, se acerca a unos niños y les pregunta si aquí hay una niña con pelo dorado. Una de las niñas le pregunta a su compañera si no estará hablando de ella. La otra le responde que puede ser, pero no recuerda cómo se llamaba. Diana, emocionada, les pregunta si pueden decirle dónde está ahora la niña. Luego de observar todo el lugar, señala a una niña de pelo dorado que se encuentra caminando por allí. En ese momento, vemos que, efectivamente, la niña es Aisel, quien aprieta las manos, ya que, mientras ella está aquí haciendo tarea, esos monstruos siguen sueltos. Sin embargo, Diana, de manera apresurada, se dirige hacia ella, mientras recuerda las palabras que la sirvienta le había dicho sobre que su hija tiene el cabello rubio platino y unos ojos verdes esmeralda, idénticos a los suyos. Tan pronto como Diana logra ver los ojos de Aisel, no puede evitar derramar algunas lágrimas. Luego le da un fuerte abrazo y la llama hija, para luego preguntarle cuál es su nombre. Aisel le responde, y Diana le pide disculpa por no haberla reconocido todo este tiempo. Ya en la noche, Diana le pregunta a Aisel cuándo fue que se dio cuenta de que esta insensata era su madre. Aisel le responde que no sabe si le creerá, ya que no puede explicar si el futuro que experimentó fue real o un sueño. Esto deja perpleja a Diana, la cual se pregunta si podría ser que Aisel también volvió en el tiempo, al igual que ella. Aisel la devuelve a la
realidad, diciéndole que sabe que es difícil de creer, pero Diana la toma de la mano y le menciona que, diga lo que diga, le creerá. Así que quiere que, por favor, le cuente todo lo que pasó en ese futuro. Aisel le cuenta que creció como huérfana en un orfanato. Cuando llegó el momento de dejarlo, ella solo se preocupaba por lo que haría para sobrevivir, pero en ese momento, Alicia apareció. La llevó al Gran Ducado y le contó que serviría como criada en la residencia del Gran Duque, atendiendo a la joven señorita. En ese momento, Aisel estaba sumamente alegre, ya que servir a la joven princesa de la familia Peresche seguramente era mejor que seguir viviendo en el orfanato. Sin embargo, resultó que estaba totalmente equivocada, ya que su vida en el Gran Ducado era un infierno. Catherine le gritaba todos los días y le pegaba sin cesar. No podía salir de la estantería de libros y la comida que le entregaban estaba podrida hasta el punto de estar llena de insectos. No sabía qué estaba pasando, por qué la atormentaban así, o si acaso había hecho algo mal para merecer todo eso. Pero un día, mientras asistía a la joven princesa, Alicia apareció y le pidió que entrara a su habitación, detrás de la estantería de libros. Estaba a punto de cerrar la puerta, hasta que la conversación llamó su atención. Alicia le contó a Catherine que la relación entre su padre y ella había sido expuesta. Esta revelación dejó a Aisel sumamente impactada, ya que no podía creer que esa mujer, que era doctora, estuviera en ese tipo de relación con el Gran Duque. Se decía que la Gran Duquesa incluso había quedado ciega, y aunque no conocía su rostro, era bastante trágico lo que le estaba pasando. Pero lo que más le intrigó era por qué Alicia le contaba eso a Catherine, ya que ella era hija de la Gran Duquesa. Alicia le siguió contando sobre la situación a Catherine y le dijo que Diana iba a ser confinada en una cabaña en un lugar remoto en la gran finca del duque, para que nadie pudiera verla. Llamando la madre, le preguntó a Alicia si estaba segura de que todo eso estaría bien. Alicia le respondió que ella era ciega y, de todos modos, el día antes de su debut, tan pronto como aseguren los derechos mineros del marqués Peresche, este drama finalmente llegará a su fin, por lo que, en ese momento, finalmente podrá convertirse en la Gran Duquesa. Además, también tendrán que encargarse de esa cosa de atrás, cuando Diana sea asesinada. Aisel no podía creer lo que acababa de escuchar, ya que se preguntaba cómo era que ella era la verdadera hija de la Gran Duquesa. Aunque rápidamente comprendió toda la razón por la que fue criada en un orfanato y por qué la trataban como basura y la encerraron en la estantería, todo esto era porque ellos eran falsos. Pero, ardiendo de ira, apretó sus labios mientras pensaba que nunca los perdonará. Justo en ese momento, su poder comenzó a resonar, algo que la sorprendió bastante, ya que no sabía que podía utilizar magia. Luego, apretó sus manos y juró utilizar ese poder para escapar y salvar a su madre. Y así es como se puso en marcha. Tan pronto como Catherine se durmió, Aisel utilizó su poder para romper la cerradura de la puerta y escapar. Al salir, mientras corría, recordó las palabras de Alicia, quien decía que Diana estaba encerrada en una cabaña, la cual se encontraba escondida en un rincón remoto de la finca. Luego de un tiempo, logró encontrarla y, al abrir la puerta, Diana, como no podía ver, preguntó quién estaba ahí, pero Aisel no respondió, ya que estaba impactada por el estado deplorable en el que se encontraba su madre. Y, sin decir palabra alguna, le soltó el trozo de pan que le había llevado y salió corriendo del lugar, mientras en sus pensamientos le pedía a su madre que solo esperara un poco más hasta que fuera lo suficientemente fuerte. Sin embargo, vemos que Alicia la había descubierto. Luego, unos días después, Aisel ya había mejorado mucho con su magia, pero tenía tanta hambre que no podía entrenar por mucho tiempo, aunque no le importó, porque si no ayudaba a su madre, ésta seguiría muriendo de hambre. Luego, en la noche, se dirigió nuevamente a la cabaña y, al entrar, Diana, alegre, le preguntó si era Catherine, pero Aisel solo pudo pensar que su madre era una tonta, ya que ella es su verdadera hija. Aún así, colocó el pan en el suelo y volvió sin pasar palabra con Diana. Aunque se encontraba llorando, ya que claramente no era Catherine y no sabía cuándo podría decirle la verdad, pero antes de que pudiera avanzar, fue detenida por Alicia, quien le preguntó si disfrutó de su paseo nocturno. Esto dejó sumamente asustada a Aisel, y Catherine le cuenta a Calipso que ella desobedeció sus órdenes de acercarse a la cabaña. Él se quedó en silencio, mientras se preguntaba si tenían una criada tan joven como ella, y Aisel también permaneció en silencio, mientras se preguntaba si el hombre que tenía enfrente era su padre. Catherine le dice que, ya que desafió sus órdenes, la castigará severamente, y Alicia le preguntó cómo se atrevió a pagar la amabilidad de ser alimentada y protegida así, pero que la muerte sería demasiada bondad para ella. Aisel sonrió y le preguntó si, de verdad, le estaba hablando de bondad. Aunque Catherine se acercó para pegarle, mencionando que ni siquiera conoce su lugar, sin embargo, Aisel, utilizando su poder, logró detenerla, lo que alertó
alertó a Calipso y a Alicia. Al ver a Catherine caer en el suelo, Calipso rápidamente alertó a sus caballeros para que atacaran. Esto lanzaron sus flechas, las cuales se dirigieron directamente hacia Aisel. Esta se encontraba asustada y pensaba que lo único que la salvaría en ese momento era utilizar magia, pero al ver a su padre dirigirse hacia Catherine, quien se encontraba llorando, no pudo evitar quedarse inmóvil, ya que ella no es su verdadera hija. Y, mientras caía al suelo, se preguntaba por qué no puede reconocerla y por qué le hizo eso a su madre. Hay tanto que quería preguntar, pero ya no podía hablar. Y así fue como terminó su vida. Luego de eso, despertó en su habitación, aunque se encontraba más confundida que antes, esto porque estaba segura de que esas flechas habían alcanzado su cuerpo. Pero, justo en ese momento, Alicia se acercó y le pidió que saliera. Tan pronto como lo hizo, la tomó del cabello, la tiró al suelo y le pidió que limpiara todo ese desastre antes de que ella volviera. Ahí fue cuando Aisel se dio cuenta de que había vuelto al pasado, ya que esas eran las mismas palabras que Catherine le dijo en aquel entonces. Por eso, decidida a cambiar su futuro, decidió que, sin importar lo que estuviera pasando, no se quedaría de brazos cruzados. En el presente, Diana le pregunta si todo eso fue verdad. Aisel le responde que sabe que es difícil de creer, pero Diana la interrumpe y le cuenta que ella también ha vuelto. Esto hace que todo el cuerpo de Aisel comience a temblar, y Diana le dice que parece que no fue una coincidencia que volvieran en el tiempo, pero Aisel la interrumpe y, con una voz baja, menciona que quiere vengarse de Alicia, quien las hizo sufrir así, y sobre todo, de su tonto padre, que fue el que la mató. Y si se vengará, quiere multiplicarlo por varias veces. Diana permaneció en silencio, mientras se preguntaba cuánto dolor debió haber pasado para sentirse así, y aunque no sabía cómo sucedió, experimentaron lo mismo y regresaron juntas a esta época. Y decirle que no busque venganza solo porque es joven, sería cruel. Por eso, tomando la mano de Aisel, le dice que lo harán juntas, pero primero deben prepararse. Luego de estas palabras, se dirigieron hacia las afueras del orfanato, donde el conductor del carruaje se encontraba esperando a Diana. Al ver a Aisel, le pregunta quién es la niña a su lado. Diana evita la pregunta y le pide que por favor las lleve a la mansión del marqués Peresche, y así ambas se ponen en marcha. Aunque, en el camino, Aisel se emociona. Por esto Diana, intrigada, le pregunta si hay algún problema. Esta responde que no, sino que es la primera vez que se sienta en un sillón tan suave. Luego, Diana, después de revisarla un poco, le menciona que deberían engordarla. Tan pronto como lleguen, Aisel le pregunta qué pasará con el abuelo, ya que, si la ve así, probablemente no le caiga bien. Ha oído muchos rumores sobre la casa Peresche desde que estaba en el orfanato. Dicen que es una familia noble, increíblemente rica y prestigiosa, y, comparado con eso, ella es una completa miserable. Diana le pide que no diga eso y le cuenta que su padre puede ser un poco estricto, pero lo entenderá tan pronto cuando la conozca. Un rato después, terminan llegando a la mansión y, rápidamente, una de las sirvientes se dirige a la habitación del marqués para informarle que la señorita Lady Diana ha llegado. Luego, el marqués baja al despacho y le pregunta a Diana qué la trae por aquí a estas horas y quién es esa niña a su lado. Diana le responde que es su hija, y su padre, un poco alterado, le pregunta qué está diciendo. Diana le dice que se lo explicará todo, pero que puede ser un poco difícil de creer. Un rato después, vemos al señor Peresche, bastante molesto, diciendo que, como si no fuera suficiente lo del adulterio, incluso escondió a la niña. Diana le pide que por favor no se altere, pero él le pregunta cómo puede estar tan tranquila con esto. Diana, de manera seria, le responde que simplemente está esperando el momento adecuado para una venganza mayor, así que necesita su ayuda. El marqués se queda en silencio y luego piensa que Diana es una hija preciosa, a quien crió con más cariño que a su propia vida, pero aún así, ella regresará a esa guarida de traidores. Aunque no importa cuánto le duela, su corazón no puede compararse con lo que ella siente. Luego, le pregunta a Aisel cuál es su nombre. Esta se presenta y el marqués le pregunta cómo le ha ido hasta ahora. Aisel le responde que ha trabajado como criada dentro de la estantería de la habitación de Catherine. El marqués rápidamente cambia su expresión y le pide a Diana que le cuente detalladamente cuál es su plan, ya que la ayudará con cualquier cosa.